Un cordial saludo al pueblo de Cochabamba y como siempre el saludo muy especial a todos los miembros de la comunidad universitaria, a los compañeros estudiantes, a docentes, a trabajadores administrativos. Hoy domingo 15 de marzo estamos en un nuevo informe semanal de la Federación Universitaria Local, tratando siempre de aprovechar este pequeño espacio que tenemos en Canal 11 Televisión Universitaria para difundir nuestras ideas, para ver cómo estamos encarando los distintos problemas y actividades en nuestra universidad y así también tener nuestra voz, nuestra opinión con referencia a la problemática del país. En ese sentido, los temas a abordar el día de hoy son los siguientes. En el tema nacional, por supuesto, vamos a tener nuestra opinión frente a la maquinaria de corrupción que hoy es el movimiento al socialismo, particularmente en este caso del Fondo Indígena, y a partir de estos casos de corrupción, la interpelación que se ha hecho supuestamente en el Parlamento a la principal responsable, que es la ministra Achacoyo. Vamos a estar refiriéndonos a este tema y así también ver un poco la situación de las elecciones municipales. También en el tema nacional finalmente se ha consumado aquello que habíamos advertido, la traición de los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, que finalmente han pactado a espaldas de las bases un incremento salarial que no es proporcional a la subida de costos de los artículos de primera necesidad. Ya entrando al tema universitario, vamos a reflejar un poco lo que ha sido el fracasado amparo de la Federación de Docentes a la cabeza particularmente del dirigente Juan Ríos, que a través de una orden judicial pretendían titularizar a los docentes a título de demandas salariales, que en la práctica lo que estaban buscando es que los docentes interinos se titularicen sin examen. Realmente un amparo de la vergüenza, que menos mal los estudiantes hemos podido hacer respetar que los jueces rechacen ese amparo y obviamente vamos a reflejar ese tema. En otro aspecto también vamos a informar cómo anda la situación de la titulación gratuita, un reglamento que ya está en vigencia. También la situación del caso de docentes acosadores, hemos tenido reunión con el rector. También vamos a reflejar la situación de los compañeros bachilleres postulantes a la Facultad de Medicina, continúan con sus medidas de presión. En el mismo sentido, también problemas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas con los postulantes que han dado el examen de ingreso a esta facultad, que hasta el momento no les han entregado su código SIS. Vamos a tener un informe de la situación de las becas IDH. Son varios los temas a abordar el día de hoy. Y obviamente con esa introducción les damos la bienvenida y comenzamos. Vamos a comenzar con aquello que habíamos anticipado y que tiene que ver con toda esta olla de corrupción que se ha desatado en filas del MAS y que tiene que ver con este trillado caso del Fondo Indígena. Recordemos a la población de que un 5% de todo el IDH que ingresa al país, que es el impuesto directo a los hidrocarburos, va destinado al denominado Fondo Indígena, que está bajo la tuición de diferentes organizaciones campesinas, federaciones. Y bueno, en estos 10 años de gobierno que ha estado el MAS, estas organizaciones habrían recibido más de 4.000 millones de bolivianos para diferentes proyectos que vayan destinados principalmente a disminuir los índices de pobreza a través de diferentes proyectos en el agro, en comunidades campesinas originarias. Y bueno, todos estos recursos han estado bajo la tuición del ministerio a la cabeza que hoy está la señora Nemesia Achacoyo. Pero resulta que de apenas 140 millones que se ha hecho auditoría, no hay 71 millones de bolivianos. Imagínense lo que nos espera aún con la ola de corrupción que aún se va a venir
si se somete a auditoría los casi 4.000 millones de bolivianos? Si solo de 140 millones hoy no sabemos qué es lo que ha pasado con 71 millones. Realmente hoy vemos que el MAS, reitero, es una maquinaria impresionante de corrupción. La PUS está saltando por todo lado. Después de estos escándalos en la que principalmente están involucrados personajes estrellas del MAS como la señora Nemesia Chacollo, su candidata a la gobernación de La Paz, la señora Felipa Huanca, y otros altos pesados dirigentes del MAS, en el Parlamento se ha hecho el show de la famosa interpelación a la ministra Chacollo. Y como ya anticipábamos en anteriores programas, simplemente ha sido un circo para más bien ovacionarla en aplausos y darle su voto de confianza. Cuando días atrás el mismo Evo Morales está diciendo que acá se ha panfleteado la plata, queriendo lavarse las manos, cuando él también es responsable. Pero resulta que en el Parlamento, a la cabeza del señor García Linera, quien ha presidido la sesión del Congreso, más bien le dan su voto de confianza. Así más bien se premia la corrupción. Un poco más no le condecoran con el Cóndor de los Andes todos estos actos de corrupción, de la cual no puede ser liberada la señora ministra Nemesia Chacollo y las altas cúpulas del MAS en este caso. A continuación, previamente reflejemos cómo algunos medios de comunicación reflejaban este hecho vergonzoso para el país, donde se encubre y se socapa la corrupción. Y aclarar en este hemiciclo, pero también decirle a los medios de comunicación que todos los días me sacan la mugre. Así ingresaba la ministra Nemesia Chacollo al hemiciclo parlamentario para ser interpelada por 3 diputados de su propio partido, ninguno de oposición, en medio de un ambiente poco cariñoso de la oposición. Los diputados que solicitaron la interpelación asumieron una actitud de defensa a la ministra antes que de interpelantes, para que la ministra justamente responda a las preguntas. Quiero decir, yo como también he sido una de las beneficiarias del Fondo Indígena, pero hermanos, hermanas, quiero decir, aquí no podemos, hermanos, también satanizar a nuestro clima, a nuestro Pachamama, a nuestras lluvias. Aquí queremos decir que el Fondo Indígena verdaderamente siga adelante, pero bajo reestructuración en el Fondo Indígena. El oficialismo intentó cambiar el libreto al reconocer que hubo problemas en el Fondo Indígena. El informe de la Contraloría no dice ese proyecto se hizo, eso no se hizo. Lo que dice es que hay un incumplimiento bastante severo de los cuerpos técnicos intermedios del Fondo Indígena. Y eso te imposibilita tener la verificación de si se hicieron, de si no se hicieron, de si se dieron los recursos como se tenían que dar. La ministra Chacollo se estrelló contra las especulaciones de la oposición y dijo que la prensa hubiera señalado que los dineros del Fondo Indígena se habrían panfleteado. Cuando dicen el tema de la falta de autoridad, de que la ministra se la llevó, se aprobó los cheques y lo ha panfleteado, porque eso lo han difundido varios medios de comunicación. Pero no fuimos los medios los que dijeron semejante frase, sino el propio presidente Evo Morales. Siento que gerentes, exgerentes del Fondo Indígena han panfleteado la plata. La interpelación terminó con voto de confianza y aplausos a la ministra. Ahí teníamos reflejando parte de esa sesión del Congreso para supuestamente interpelar a la ministra sobre estos casos de corrupción en el Fondo Indígena. Por poco no le han terminado dando un premio, más bien reconocimiento, debían darle el Cóndor de los Andes. Así, lamentablemente, señores, el MAS encubre la corrupción,
día que pasa, semana que pasa, no hay una donde se salven estos señores sin estar implicados en actos de corrupción. La semana pasada, no solamente el Fondo Indígena, sino altos miembros de la Policía Nacional implicados en escandalosos casos de corrupción y narcotráfico. Meses pasados, el caso YPFB. Y bueno, esto es todo una maquinaria de corrupción. Hoy la población se debe preguntar qué diferencia hay entre este nuevo gobierno que supuestamente es el más indígena, popular, con anteriores gobiernos que a diario, que mes tras mes escuchábamos estos casos de corrupción, con el mirismo, con el ADN, con el MNS. Hoy el MAS, señores, es lo mismo. No hay diferencias alguna. Y por eso nosotros alzamos y levantamos nuestra voz de protesta. Y estamos seguros que a estos señores, más temprano que tarde, la población los va a juzgar. Porque acá, todos esos recursos del Fondo Indígena, varios millones de bolivianos que deberían ir destinados a las poblaciones vulnerables, comunidades indígenas, campesinas, se lo han dilapidado, se lo han robado, se lo han llevado a cuentas privadas. ¿Quiénes? Estos dirigentes yuncos al gobierno que han convertido las organizaciones sociales, los sindicatos, en sus agencias del movimiento al socialismo. Y a cambio, embolsillándose millones y millones de bolivianos, que son recursos del pueblo, que son recursos del Estado. Por eso pues, tanto servilismo, tanto yunquerío al señor Evo Morales, porque aparte de embolsillarse, toda esta plata terminan siendo encubridos y socapados por el gobierno. Y como consecuencia de toda esta olla de corrupción que a diario salta en el gobierno, sus candidatos a gobernación, a alcaldías, están terminando pagando las consecuencias. Porque según las últimas encuestas que se van mostrando, en importantes capitales del país, el MAS no va a ganar. Y aparte de sus amenazas que han lanzado, que si no ganan sus candidatos serviles, no desembolsarían recursos para financiar proyectos de los municipios, poco o nada esa bravuconada les ha servido a los del MAS, más bien les ha terminado potenciando a los candidatos opositores. Entonces, ¿qué hace el señor Evo Morales? Casi a diario está en todos los departamentos tratando de lavar la cara a sus candidatos, él mismo en persona haciendo campaña. No sé si para eso se le paga al señor Evo Morales. El presidente ante todo es el primer servidor público del país, pero sin embargo todos los días lo vemos. En la mañana está en Santa Cruz, en la tarde está en Cochabamba, en la noche está en Potosí, en Oruro. Bueno, él haciendo campaña por sus candidatos. Que claro, como sus candidatos en algunos casos, cuando van por los sets de televisión, no pueden balbucear 2, 3 cosas, no pueden darle un contenido a sus proyectos coherentemente de lo que proponen. El señor Evo Morales tiene que ir a salvar la situación, como ha pasado aquí en Cochabamba recientemente, ¿no? Resulta que su candidato al alcalde, que tiene nefastos antecedentes como rector de la universidad, aparte de que se escapa de los debates, no solamente televisivos, allá donde se le invite anda rehuyendo el señor Lucio González, en las pocas apariciones que hacen en televisión, habla incoherencias absolutas que no se le entiende. Y no es nada personal, la población quiere escuchar proyectos coherentes, con los problemas que están sin resolverse y que hasta ya son crónicos en la región. Pero el señor anda a algunos sets de televisivos, más parece que se dedica a llorar antes que plantear propuestas serias para la población. Y señores, la población ya está cansado de las viejas formas de propaganda, ¿no? Ay, que era ayudante de albañil, que jugaba con su trompito, lo mismo los otros candidatos,
que a través de su vida privada pretenden un poco hacer pensar a la población. No, la población quiere escuchar propuestas serias, proyectos que realmente le apasiona a la gente, cómo van a solucionar los problemas de la región, pero eso no hay absolutamente nada de aquello. Entonces tiene que venir el señor Evo Morales, ¿no?, y ofrecer de la noche a la mañana tren eléctrico, 500 millones de dólares, ¿no?, para salvar la situación de manera electoral. Todo eso nosotros lo estamos grabando, y ojalá pues no sea otro Misicuni, así como los MNZistas, adenistas, NFRistas, que no hicieron nada. Hoy tampoco los masistas pueden de una vez concretar ese proyecto para Cochabamba, y de la noche a la mañana vienen acá y ofrecen no solamente tren eléctrico, ofrecen festivales, hacer unas grandes construcciones de teatro para festivales internacionales, ofrecen estadios. Bueno, la demagogia al máximo esplendor y extremo. Y todo de manera electoral y politiquera. No tiene otro nombre. Pero que esperemos, por lo menos pues, tengan la capacidad, cualquiera que gane estas elecciones municipales, tenga la capacidad de resolver, antes que pensar en estadios, en teatros, para festivales, etc. Por lo menos pues resuelvan que Cochabamba, cuando llueve, cercado, llueve de 5 a 10 minutos, nuestras calles terminan en ríos. Ni siquiera han tenido la capacidad de cambiar el alcantarillado sanitario y pluvial en Cochabamba. Entonces ya están pensando en grandes demagogias, en extremos. No, primero encaremos las necesidades básicas de la población y después pensaremos en las cosas grandes, ¿no? Y que además se cumplan, que no terminen en demagogia. Eso es lo principal, lo que le cansa a la población y hace que no les crean a ninguna de estas candidaturas, no solamente a masistas, sino los otros de la misma manera. De antemano, además, queremos advertir, es un hecho que en varias ciudades del país no va a ganar el MAS, no va a ganar por la ineptitud, por la inoperancia, por la corrupción, no van a ganar. Y seguramente van a ganar otros candidatos de oposición, entre comillas. Pero sabemos bien también que a la vuelta de la esquina terminan nomás como sirvientes del gobierno central. Claro ejemplo lo que ha pasado en Quillacollo, ¿no? La anterior elección. Gana un candidato con un discurso antimasista y a la vuelta de la esquina termina ahí de tirasacos del presidente de la República y hoy es candidato del MAS. Y lo mismo estamos seguros que otros candidatos que ganen con discurso antimasista a la vuelta de la esquina van a estar ahí de yuncos. Esa es la pura verdad, señores, aunque les duela. Por eso, independientemente de quién gane las elecciones municipales, gobernaciones, acá los cochabambinos tenemos que despertar, tomar en nuestras manos la solución de nuestros problemas. Río Rocha, transporte masivo, alcantarillado pluvial sanitario, medio ambiente, tráfico, contaminación, todos aquellos problemas. Si no hacemos algo los cochabambinos, si no tomamos una acción participativa mediante nuestras organizaciones, OTBs, cabildos, el poder vecinal, no va a pasar nada en los próximos 5, 10, 20 años en Cochabamba. No podemos esperar de estos politiqueros que solamente cuando hay elecciones te ofrecen el cielo y las estrellas, te abrazan, te besan, te dan la mano, pero después lo que menos les importa a estos señores, una vez que se sientan en la silla municipal o de la gobernación, lo que menos importa es el ciudadano, el vecino. Así nomás es, señores, y esa es nuestra posición. A continuación, tenemos la palabra de dirigentes de la Central Obrera Departamental, el compañero Franklin Tosico, y así también la palabra del ex dirigente del Magisterio, Vladimir Mendoza, refiriéndose a la problemática salarial, que finalmente ha habido un pacto entre la Central Obrera Boliviana y su principal dirigente, el señor Carlos Trujillo, y el gobierno, que finalmente han firmado un incremento salarial del 8.5%, un incremento que obviamente es cuestionado por los dirigentes intermedios, por las bases, y más aún cuando es una firma
que simplemente consuma una traición a los trabajadores del país. Las palabras a continuación. En el ampliado nacional habíamos quedado de no hablar porcentajes, al margen de que los compañeros fabriles habían mencionado un 15% a la masa salarial y 2.000 bolivianos al mínimo. En ese entendido no se ha cumplido en aquello. Hoy hemos tenido reunión de directorio donde hemos acordado que van a bajar a las bases los dirigentes que se encuentran acá, van a bajar a los diferentes sindicatos y para la próxima semana convocar a un ampliado departamental donde traigan todos los afiliados a este ente matriz las perspectivas que tienen, el punto de vista que tienen sobre el incremento salarial, aunque ya muchos lo dicen de que ya está sacramentado, ya está conversado con la parte ejecutiva de la Central Obrera Boliviana, pero como comité ejecutivo nos corresponde bajar a las bases y que ellos nos emitan el criterio que tienen respecto al 8,5%. Desde un punto de vista personal, este incremento es un retroceso para nosotros porque el año pasado hemos conseguido un incremento salarial del 10%, ahora estamos consiguiendo menos, así que para nosotros significa retroceder. No sabemos bajo qué parámetros, bajo qué argumentos. El gobierno ha manifestado que la clase trabajadora ha sido condescendiente con el país, con la inversión pública, pero ¿y qué de la condescendencia con los mismos trabajadores? No hay de ninguna manera. Hay mucha gente que gana el salario mínimo nacional de 1.440 y no creemos que estos 100 bolivianos de incremento salarial vaya a significar algo más en sus familias. El incremento salarial determinado por el presidente del Estado está basado en un análisis falaz del crecimiento real que han tenido los precios de los productos de la canasta familiar en el periodo 2014. Ellos plantean que la inflación solamente hubiera ascendido al 5% y fracción, es decir, que los precios que uno consume cotidianamente para su manutención hubieran ascendido solamente un 5%. ¿Cómo saca el gobierno esta estadística? Saca esta estadística de una manera tramposa, porque mezcla los precios de los productos de, por ejemplo, la línea blanca, que generalmente son precios que no solamente se mantienen por lo general como tendencia, sino que incluso a veces rebajan en el mercado producto de la competencia. Estos productos los promedia junto a los productos básicos de la canasta familiar, por ejemplo con alimentos, con vestimenta, que son los productos que generalmente todo el tiempo, año tras año, están subiendo en su precio. Por lo tanto, esta tramoya que utiliza el Ministerio de Economía, que es además una tramoya ideada por los técnicos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, se utiliza como base para calcular la cantidad de incremento salarial. Por eso el gobierno le parece que es realmente expectable el 8,5% de incremento salarial frente a un 5% de inflación. Matemáticamente hablando lo es así, pero realmente no lo es porque parece ser que ninguno de los personeros de gobierno van al mercado y saben exactamente el nivel que han tenido la subida de precios de las diferentes carnes, de las verduras, etcétera, etcétera, que es lo que ha afectado duramente a los bolsillos de los trabajadores. Todo este periodo de negociaciones entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana alrededor del tema salarial, entre otros, ha sido un periodo de tongo, es decir, de show armado. La máxima dirigencia de la COP nunca tuvo el verdadero interés de organizar a las bases de los diferentes sectores tras lograr conjuncionar un plan de lucha, un plan de movilización para que los diferentes trabajadores podamos exigir nuestro derecho a tener un salario más humano, más digno, que nos permita vivir en mejores condiciones. Entonces la Central Obrera Boliviana se está desnudando otra vez, está evidenciando de manera absolutamente transparente su compromiso político tajante con el gobierno actual y su desprendimiento, su despreocupación, su desinterés por las principales demandas de los trabajadores. Debe ser una dirigencia que inmediatamente amerita ser cambiada porque no representa a los trabajadores de base y son más bien agentes del gobierno.
Lo que va a suceder es que los salarios están siendo licuados por el constante índice inflacionario de los precios de la canasta familiar. Es decir, los trabajadores apenas pueden llegar hasta medio mes o un poco más con el salario, por ejemplo, con el salario mínimo que acaba de decretar el gobierno. No, es imposible que una familia o un trabajador pueda llegar a fin de mes con ese salario. Entonces lo que va a hacer es profundizar las condiciones de miseria, de pobreza de la mayoría de los trabajadores asalariados en este país, que están siendo sujetados a una política de congelamiento prácticamente salarial por parte del gobierno, que, como he dicho, además es una política que está obedeciendo los mandatos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Lo que hace falta es, yo creo, ante la traición de la mayoría de las dirigencias sindicales que están alquiladas al gobierno central, es conformar comités de base en todos los sindicatos, en todas las fábricas, en todos los centros de trabajo, en todos los centros de estudio. Debe haber comités de base que logren coordinar, además, intersectorialmente una movilización que logre realmente expresar los verdaderos intereses y la verdadera voz de los trabajadores de base, que por supuesto no es la misma que en este momento tienen las cúpulas dirigenciales de las confederaciones y la Central Obrera Boliviana. Ahora entramos a los temas universitarios y vamos a comenzar informando esta vergonzosa acción que han llevado adelante algunos dirigentes de la Federación Docente, particularmente quienes están alrededor del señor Juan Ríos, ex rector de nuestra universidad, hoy secretario ejecutivo de la Federación Docente. Recordará la población que el año pasado estos señores decretaron una serie de paros docentes pidiendo que todos los docentes interinos se vuelvan de un plumazo docentes titulares, es decir, sin optar por el mecanismo establecido dentro de nuestra universidad, que es el examen de competencia y el concurso de méritos. También recordará a la población que ese paro no logró absolutamente nada, porque hubo la condena de absolutamente todos en decir cómo pues el docente, que se supone que es parte de la clase intelectual de Cochabamba, se esté corriendo de dar el examen para adquirir su titularización. Entonces todo el mundo condenó el año pasado, y obviamente a raíz de esa condena, no solamente de la población universitaria, hasta de los mismos docentes, los señores de la Federación Docente tuvieron que levantar ese paro docente sin pena ni gloria. Pero resulta que meses después nos sorprenden con que han recurrido a la justicia ordinaria para que a través de una orden judicial adquieran su titularización por antigüedad. Una vergonzosa y nefasta acción que buscaba primero violar la autonomía universitaria, porque los jueces no pueden meter sus manos en los aspectos universitarios, y segundo, pisotear el reglamento que tenemos en la universidad, que establece el examen de competencia y el concurso de méritos para otorgar la titularidad de la cátedra a un docente interino. Que claro, nosotros entendemos, incluso entre los docentes interinos hay muchos buenos docentes, incluso mejores que los titulares, pero no por ese hecho uno puede intentar meterse por la ventana. Ahora, de todas estas acciones descabelladas y aventureras que lleva al estamento docente estos algunos dirigentes de la Federación Docente, las consecuencias las terminan pagando docentes de base, que en todo lado terminan siendo tildados de que son cobardes para dar examen, ¿por qué no quiere dar? Les cuestionan en todo lado, es un hecho. Y más aún ahora, estos señores, recurriendo a los estrados judiciales, terminan remachando. Hasta los jueces que hoy están tan cuestionados en el país, no podían dejar pasar semejante situación de que se busque a título de igual trato salarial, en el fondo buscar violentar el reglamento
y bueno, imponer la titularización por decreto y por antigüedad, y sin siquiera recurrir a nuestras instancias, que es el Consejo Universitario y el Congreso en última instancia, en todo caso, que debe discutir un nuevo régimen docente. Bueno, la Federación Docente, algunos de la Federación Docente quieren titularización por antigüedad, hay otros que no, y ahí también vamos a poner nuestros argumentos, pero no se puede imponer desde arriba. Primero con paros no pudieron, ahora pretendieron con jueces, con orden judicial imponer, no pues. Este amparo, que finalmente tuvo su audiencia, llevado a cabo el pasado jueves en la sala audiencia número 2 del juzgado, terminó en rechazo a esta petición de los docentes, y claramente les han manifestado en la resolución que no pueden ellos violar la autonomía y que tienen que ir nomás al Consejo Universitario y posteriormente al Congreso para demandar sus pedidos. Una acción no solamente rechazada por la población universitaria, sino también por la población en su conjunto, y ahora los jueces, que sin duda reconocen como el examen el único instrumento para adquirir la titularidad, y así lo han expuesto. A continuación, reflejamos parte de esta audiencia, los argumentos que se han puesto sobre la mesa, tanto de la Federación Docente, que vergonzosamente, y esto me olvidaba, utilizan a un docente de base para demandar los supuestos derechos docentes. Debería ser la FUT, ¿verdad?, que encare con toda la valentía esta situación, porque sabemos que esto trae consecuencias políticas, porque queda el hecho de que estos señores trataron de llevar a la vía ordinaria aspectos que deben resolverse dentro de nuestra universidad. Pero veamos el desarrollo de parte de esta audiencia llevado a cabo en la sala de audiencias número 2 del juzgado. Se ha dado lugar a una discriminación que está tipificada en la Ley 45 en su artículo 5 y definida como la discriminación a toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento o el goce o ejercicio en condiciones de igualdad. Entonces, señores miembros del tribunal, los derechos de mi defendido han sido vulnerados en cuanto a su posibilidad de ser electo. Se le discrimina con un pago diferenciado. Estamos regidos por esa norma que nos permite y nos reconozca que tenemos un estatuto y tengamos reglamentos y resoluciones. Y la universidad se maneja bajo ese marco constitutivo universitario que es nuestros estatutos, nuestras resoluciones universitarias, nuestras resoluciones electorales, nuestros reglamentos. Apelan al reglamento de la docencia universitaria, que ha sido aprobada por unas resoluciones y por la cual nos regimos. Y en su artículo 8 reconoce docentes, en el artículo 6 reconoce docentes honoríficos, docentes extraordinarios y docentes titulares. Los reconoce. Esta es la norma que nos rige y que nos permite que nuestro colega tenga el carácter de docente extraordinario. Sí, señor presidente, nos dan los niveles salariales, la resolución del Consejo Universitario. Y hemos señalado también que las resoluciones del Consejo Universitario, entre Congreso y Congreso, el honorable Consejo Universitario es la autoridad, es la máxima autoridad. Y esta es una resolución de ese Consejo. Y en ese Consejo estaba el licenciado Juan Ríos del Prado en esa oportunidad. Y esta es la que marca. Y dice textualmente, resuelve el artículo, aprobar la nueva escala salarial de la Universidad Maestro Simón para la gestión 2011, la misma que forma parte indivisible de la presente disposición. Veamos, el artículo 12 del Reglamento General de la Docencia dice, docente extraordinario tiene derecho a, y existen 2, 4, 6, 7
incisos de derechos de los docentes extraordinarios. Y el artículo 14 del mismo estatuto establece: todo docente titular tiene derecho a, y para el docente titular son 11 los subíndices, y eso es discriminación. Fíjense, el docente titular, yo soy docente titular por más de 25 años, establece en su inciso G: a no ser removido de su cargo sin previo proceso y causales justificadas, establecidas en las disposiciones pertinentes. Y eso no está establecido para un docente extraordinario. Por ello es que se lo puede despedir en cualquier momento, ya decisión de los órganos de cogobierno universitario. Pero no obstante de esa discriminación que se expresa en los derechos de los docentes extraordinarios y de los docentes ordinarios, en el artículo 15 establecen: son deberes comunes del docente universitario. O sea, las obligaciones son las mismas para docentes ordinarios y extraordinarios, pero sus derechos no. Y eso también, distinguido presidente, es una discriminación. El Estado ha reconocido un principio básico para la educación superior, la autonomía universitaria, que también está en la Constitución Política del Estado y que establece un régimen especial a la universidad para que la universidad se pueda dotar de docentes, de trabajadores administrativos y pueda aplicar un régimen docente, por ejemplo, en función a la finalidad, en función a la función social que debe cumplir la universidad dentro de la sociedad. Pueden tomar asiento. Ese es el tema pertinente de la resolución. A 12 de marzo de 2015, vistos la acción de amparo constitucional interpuesta por Álvaro Fernando Rocabado Suárez contra Waldo Jiménez Valdivia, rector, presidente del Consejo Universitario de la Universidad Mayor de San Simón, Claudia Sevilla, jefa del Departamento de Personal Académico y terceros interesados. Que analizamos los argumentos de la acción, la documentación acompañada, lo expuesto por las partes en audiencia, se establece lo siguiente: que el artículo 128 de la Constitución Política del Estado establece: la acción de amparo constitucional tendrá lugar contra actos o omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos o de persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Conforme a lo expuesto por el accionante, debemos necesariamente referirnos a las normas que guían el procedimiento universitario, siendo del caso analizar lo que señala el Estatuto Orgánico de la Universidad Mayor de San Simón y consiguientes reglamentos de la docencia universitaria. La autonomía universitaria es un derecho imprescriptible e inalienable, que implica obligaciones y reconoce derechos para autoridades, docentes, estudiantes y dependientes administrativos. Artículo 4. La base de la organización democrática de la Universidad Mayor de San Simón descansa en la decisión soberana de la totalidad de docentes y estudiantes expresada mediante el voto universal y el cogobierno paritario docente-estudiantil. Desarrollando las cuestiones elementales respecto a la problemática planteada, debemos necesariamente remitirnos a los que nos enseña la jurisprudencia constitucional, que señalan que no podrá ser interpuesta esta acción extraordinaria mientras no se haya hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos y en su caso de haber utilizado los mismos deberán ser agotados dentro de ese proceso o vía legal, sea judicial o administrativa, salvo que la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales ocasione perjuicio irremediable e irreparable. Se concluye que el accionante ha equivocado la vía legal para la denuncia de la vulneración de sus derechos, siendo que el procedimiento universitario les otorga un camino para reclamar las ilegalidades de la forma como lo denunció, tomándose en cuenta que los hechos denunciados deben ser analizados a través de los recursos previstos por el referido estatuto y sus reglamentos, lo que consta no hizo. Además, pretendiendo al efecto que el amparo constitucional se convierta en un recurso sustitutivo de los medios legales ordinarios para demandar al respecto de los derechos considerados conculcados sin haber agotado los mismos, debiendo al efecto denegarse el presente amparo por su improcedencia conforme determina el artículo 53 del Código Procesal Constitucional. Por tanto, el Tribunal de Garantías Constitucionales de Cochabamba, sin deliberar en el fondo,
deniega la tutela por su improcedencia. Eleve ese grado al Tribunal Constitucional a fines consiguientes y en el plazo de ley. Vocal relator, doctor Juan Carlos Claros Sandoval. Firmado doctor Óscar Freire Arce, vocal de la Sala Social. Firmado doctor Juan Carlos Sandoval, vocal de la Sala Social y Administrativa. Ahí teníamos parte del desarrollo de esa audiencia donde se han puesto los argumentos sobre la mesa, tanto los señores de la FUT, la universidad que también ha dispuesto sus abogados y por supuesto la Federación Universitaria Local a través del compañero Harlin Coca. Y finalmente la lectura que ustedes han escuchado de rechazo a este pedido de dirigentes de la Federación Docente. Queda claro de que en San Simón urge la necesidad de discutir un nuevo régimen docente, donde premie ante todo la capacidad, los méritos, la producción intelectual. Nadie acá, empezando de la Federación Universitaria Local, no nos vamos a oponer a que los docentes tengan mejores tratos salariales, incluso ganen más que el presidente de la República, pero tiene que ser por los méritos, por la capacidad y no simplemente por la antigüedad o por decreto sean titulares. No, hay que premiar la capacidad, la investigación y en eso estamos de acuerdo con muchos docentes y también muchos están de acuerdo con nosotros en discutir un nuevo régimen docente meritocrático ante todo. A continuación, ya entrando a otro tema, debemos informar que ya está en vigencia el reglamento de titulación gratuita. Ya habíamos informado en el anterior programa los pasos a seguir. Y bueno, la semana que ha transcurrido ya les hemos enviado el reglamento a todos los decanos de nuestra universidad para que no se hagan a los que no conocen. Y pues esta semana que vienen, por favor, les pedimos que ya remitan las listas a la DPA de todos los compañeros que han egresado, que están ya en titulación, cumpliendo dos aspectos. Uno, que pueden ser los de excelencia académica. Cada facultad tiene estudiantes egresados por excelencia académica y de todos aquellos que han cumplido su plan de estudios en el tiempo previsto, que en la mayoría son 5 años, en otros 4. Y bueno, cada carrera, cada facultad tiene su tiempo establecido para que los estudiantes concluyan su plan de estudios. Entonces, de todos estos compañeros que ya están titulándose, deben remitir las listas a la DPA. Y otra lista, por si acaso en la FUL se está tomando nota a todos los compañeros que reclaman beneficiarse para que también hagamos el seguimiento correspondiente. Entonces, por favor, públicamente les pedimos a los decanos que esta semana ya remitan las listas para que se empiece a beneficiar a los compañeros que se están titulando habiendo cumplido, ya sea con excelencia académica o su plan de estudios en el tiempo previsto. Muy importante el informe. En otro tema debemos informar que esta semana que ha pasado, la FUL ha tenido una reunión con el rector para tratar el tema de los acosos de algunos docentes hacia compañeras estudiantes. Queremos informar de que ya está en manos del señor rector de nuestra universidad y también se ha remitido con copia a Defensoría del Pueblo todos los casos que se tiene en la FUL con las pruebas documentadas para que se tome acciones contra todos aquellos docentes que tienen nefastos antecedentes de acoso y maltrato a compañeras estudiantes. Por lo tanto, ya estamos a la espera de la respuesta del señor rector, que inicialmente hemos acordado que sería un punto a tratar en el próximo Consejo Universitario, en el primero que tengamos este año. De esta manera la universidad pueda dotarse de los instrumentos necesarios para proteger particularmente a compañeras
estudiantes que día a día son víctimas de algunos docentes, no del grueso de docentes. Hay unos cuantos que hacen quedar mal y que lamentablemente utilizan el poder de la nota para lograr ciertos beneficios inmorales en este caso. Y en otros casos, ya sabemos, ¿no? También hay ciertos chantajes, venta obligada de libros, todo aquello. Y bueno, al respecto, nuevamente convocar a compañeras y compañeros a que denuncien en la FUL cualquier tipo de chantaje, amenaza o acoso, como es este caso. En la FUL nosotros vamos a mantener en absoluta reserva sus nombres de todas las compañeras que denuncien, y como FUL vamos a asumir la representación correspondiente. Debemos frenar estos abusos, estos acosos dentro de nuestra universidad, e incluso buscar, organizar. En la universidad estamos tratando de conformar una brigada femenina para que ésta también a su vez coordine con otras instituciones de la región, y de esa manera podamos organizarnos para hacer frente a toda esta ola de violencia que a diario se vive en el país, el acoso en la universidad, maltrato a diario a la mujer, que sin duda sufre la doble explotación, doble discriminación, doble opresión con referencia al varón. Por eso es importante hacer parar la organización de mujeres, de la cual también debemos ser parte los varones. Ya hemos visto que en el país poco o nada han servido las montoneras de leyes que se han decretado a lo largo de los diferentes gobiernos, incluso el actual. Cada día, a la orden del día, están los feminicidios y la violencia contra la mujer. Por lo tanto, reitero entonces, ya está en manos del señor rector las diferentes denuncias. Vamos a seguir remitiendo otras que existan y esperemos que efectivamente el Consejo Universitario tenga la voluntad de tratar este tema. Otro tema que también es urgente que sea tratado en el Consejo Universitario es esto que ocurre en la Facultad de Medicina, que se vuelve historia de todos los años, las irregularidades en el curso básico o propedéutico, donde muchos compañeros bachilleres son víctimas de frustraciones, de extorsiones y maltrato, como denuncian este último conflicto que ha vivido recientemente estos días que han pasado en esta facultad. Ya basta, se hace común las irregularidades en el curso básico de medicina y bueno, creemos que debe haber una intervención desde el Consejo Universitario para esclarecer estos hechos que en cada curso se vuelve historia permanente. A continuación tenemos nuevamente la denuncia de compañeros bachilleres que se han visto afectados en su interés, en su anhelo de ingresar a la facultad y formarse profesionalmente, porque de por medio ha habido un examen completamente mal planteado, irregular, que siembra muchas dudas, muchas irregularidades y bueno, palabras que son expresadas a través de una compañera bachiller. Solamente entraron 3 personas a revisar de los que estamos en huelga de hambre, ya que el doctor no permitió que se haga la revisión pública que ya le dijo el vicerrectorado que haga. Metió a 3 estudiantes intimidándonos, a 3 mujeres, intimidándolas, asustándolas y evidentemente a pesar de que hemos estado en nuestro 7º día de huelga de hambre y nuestras facultades mentales no estaban al 100%, se les ha refutado a los docentes preguntas que ellos mismos no han podido responder y aún a pesar de entrar, los docentes han empezado con su intimidación, riéndose de las estudiantes, de mis compañeras, murmurando por lo bajo, hablando mal, diciendo que somos aplazados. Y quiero aclarar a la opinión pública y a todo aquel que está escuchando esto, nosotros no estamos pidiendo que se nos regale nota. Nosotros estamos pidiendo que este proceso se haga transparente. Porque ahora, aún a pesar de que el vicerrectorado, que es la máxima autoridad, le ha dicho al doctor Ludwig Camacho que publique las listas, nombre, apellido, código CIS de los 3 parciales, no lo ha hecho. A pesar de que le ha dicho que se haga una revisión pública en la cual podían estar padres de familia, podían estar otros profesionales, podían estar la prensa,
no lo ha hecho y arbitrariamente, bajo amenazas e intimidación, se ha hecho entrar a las estudiantes, de los cuales, de los 14 estudiantes que estaban ahí, entre huelguistas y no huelguistas, esperando la revisión de su examen, solo 5 pudieron entrar, de los cuales 3 éramos los de la huelga, que entraron mis compañeras con todos sus libros para refutar cada pregunta, porque era su derecho, y 2 estudiantes que no sabemos si eran estudiantes o no, porque entraron sin libros, sin cuaderno, y directamente afirmar que todo el examen estaba bien. Eso nos genera mucha susceptibilidad. Aún el doctor Camacho no nos ha dado una respuesta formal, ni las autoridades, ni el vicerrectorado, ni el rectorado. Y además que no hay un reglamento que nos ampare a nosotros, que diga cuáles son, bajo qué estatutos podemos ser evaluadas o no. No hay. Y queremos que esto se haga de forma transparente, que ya no haya más corrupción. El que nada teme, nada debe. Ya debería haber publicado el doctor Ludwig Camacho y sigue prolongando y cansándonos, pero nosotros no nos vamos a cansar y vamos a continuar con las medidas de presión, no solamente por nosotros, también por todos los estudiantes que no están aquí y están perjudicados por este acto de corrupción. Hay mucho dolor porque no respeta nuestros derechos. El doctor Ludwig Camacho es un psiquiatra que nos manipula como si fuéramos nosotros su experimento, al cual puede hacernos y deshacernos a su antojo. Nos ha intimidado, nos ha torturado, nos ha manipulado, y yo creo que ya ha pasado la época en la que las mujeres tengan que ser humilladas. Yo creo que ya ha pasado ese tiempo, y el doctor creo que no se ha enterado de eso, porque nos dice que mejor nos dedicamos a algo más productivo, diciendo que no somos capaces de entrar a la Facultad de Medicina. Y sabe que yo lo único que pido es la transparencia de este proceso de selección, porque estoy segura que hay muchos estudiantes en mi situación que, a causa de las preguntas mal planteadas, nos deben la nota. Y yo sé que no están aquí porque se les ha intimidado, se les ha humillado y ya no quieren, pero nosotros vamos a continuar por todos ustedes que no están aquí, porque hemos encontrado por lo menos 5 preguntas mal planteadas. Y otro problema que también tiene que ver con bachilleres es esto que está ocurriendo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Recordemos que en esta facultad hay una pugna entre el director académico y el decano. Y también ahí hay la intromisión de autoridades rectorales, no vamos a esconder aquello. Resulta que el director académico ha hecho su propedéutico y el decano por su lado ha hecho el examen de ingreso. Entonces ambos dan una pelea por validar a su grupo de estudiantes. Y también les decimos, basta de jugar con los estudiantes. Acá tanto los compañeros que han dado el examen de ingreso como los compañeros que han dado el propedéutico para ingresar a Derecho no son culpables de esta pugna que hay rosquera lamentablemente en esta facultad. Los compañeros que han dado el examen de ingreso se han movilizado exigiendo que de una vez se les dé los códigos SIS, se les regularice en el sistema web SIS y de esa forma ya ser parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la carrera de Derecho. Se han movilizado, han marchado, exigiéndole fundamentalmente al rector de nuestra universidad que instruya la regularización y otorgación de códigos SIS a estos compañeros que han dado el examen de ingreso, así como se ha regularizado a otros compañeros que optaron el propedéutico. Reitero, basta de jugar con el anhelo, el interés de los bachilleres. Hay que solucionar de manera oportuna y pronta. Y además nosotros, tomando en cuenta lo de medicina, tomando en cuenta lo de derecho, y otro tanto pasa con las irregularidades en el examen de ingreso, muestran nomás que la política de admisión en la universidad ya ha llegado a su fin. Es un fracaso. Creemos que el Consejo Universitario debe discutir una nueva política de admisión universitaria, donde se respete el derecho de todo joven y su educación superior. Hoy esos derechos básicos están siendo vulnerados, porque resulta que el examen de ingreso, más que para medir la capacidad del estudiante bachiller,
en la mayoría de las facultades sirve para medirles el bolsillo. Y eso lleva a que haya irregularidades, extorsiones, tráfico, como se ha demostrado en muchas oportunidades. Por ejemplo, en bioquímica, que aprovechamos para denunciar esto, un examen de ingreso cuesta 800 bolivianos, te dan una hojita y por eso pagas, ni siquiera es un curso de formación, de nivelación, nada. Es pues un abuso, ¿no, señores? Padre de familia. Tenemos que sentarnos a discutir ese problema y definitivamente San Simón y la universidad pública debe dotarse de una nueva política de admisión. Sabe la población, saben las autoridades nuestra posición, que es respetar el derecho de todo joven a la educación superior. Y en ese marco queremos discutir, pero ya inmediatamente queremos que se solucione inicialmente lo de medicina, lo de derecho, porque son varios bachilleres los que están siendo perjudicados. Estamos en las calles. Desde el año pasado que hemos estado con nuestros problemas, no se nos ha dado la solución. Una vez que hemos aprobado el examen, se nos ha dado el visto bueno. Ha habido problemas en la DPA, que en este momento se nos ha retenido nuestras listas ahí y no nos dan ninguna solución. ¿Usted ha aprobado el examen con convocatoria en el periódico? Sí, inclusive tenemos en el periódico la lista de aprobados somos la mayoría y entonces no hay solución, no nos quieren dar solución, ahora se pasan la bolita. Inclusive ayer en el paro, el bloqueo de transporte, nosotros hemos venido desde el lugar, desde Quillacollo, Sacaba, Chapare, a venirnos a querer inscribir y ni siquiera nos han dicho, nos han puesto un comunicado que no iba a haber ninguna inscripción. Conversación con el señor rector. 2. Esta mañana formamos una comisión. El día lunes nosotros vamos a estar en vigilia a partir de las 8 de la mañana, esperando su respuesta, la solución que es hasta las 12:30. Él se ha comprometido que la solución nos dará a las 12:30 del día.